Te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, qué buen tiempo para alabar al Señor. Y ahora nos vamos a meter en la palabra de Dios. Le invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Y vamos a ver solamente hoy la salutación, los 7 primeros versículos nada más. Y qué bueno que ya terminamos el libro de Hebreos. Y para mí es muy emocionante el hecho de que ya como iglesia hemos pasado en estos 10 años todo el Nuevo Testamento, todo el consejo del Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a arrancar ahora con Romanos, un libro increíble, una carta de Pablo que es esta de Romanos. Y vamos a dar comienzo a esta serie. Si ustedes vieron en el slide que se compartió, dice justificados por la fe. Y un poco resume todo el contenido de esta hermosa carta profunda, que significa el Evangelio de la gracia de la cual Pablo predicaba. Es una carta y para mí es una epístola sumamente importante en la historia de la humanidad. Creo que generó cambios en vidas, generó un cambio muy grande en la historia del cristianismo. Y pienso Pablo cómo escribió esta carta, ¿no? Pablo ya llevaba casi 20 años predicando el Evangelio, ya misionando, y le va a escribir esta carta a los romanos desde la ciudad de Corintios, mientras pasaba un frío invierno allí, en su tercer viaje misionero, como está escrito en Hechos 20, del 2 al 3, y también en Romanos 16:1, 16:23, 1 Corintios 1:14, y se calcula, y una gran selección de comentaristas dicen que esto fue escrito, esta carta, en el 53 al 58 después de Cristo. Y cuando Pablo escribió esta hermosa carta de Romanos, como les decía recién, llevaba 20 años predicando de camino a Jerusalén. Él tuvo 3 meses en Corintios, quizás como aliviado, sin muchos deberes urgentes, y pensó que era un buen momento para poder escribir y adelantar a los cristianos en Roma esta carta, esa visita. Él tenía una visita pendiente, pero él va a escribir esta hermosa carta, que creo que no guarda ningún detalle, que es la mayor expresión de la gracia de Dios y de lo que tiene que significar el Evangelio para cada uno de nosotros. Y mientras Pablo se esforzaba por ir a Roma, también sucedía esto, que el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que se esperaba en Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 21, del 10 al 14. Así que él pensó, ¿qué pasaría si no pudiera llegar a Roma? Entonces debía escribirles una carta bien comprensible, que comprendieran para cada uno de los cristianos en Roma, que tuvieran el Evangelio que Pablo predicaba. Por si no tuviese la posibilidad Pablo y la oportunidad de visitarlos. ¿Quiénes fundaron estas iglesias? La verdad que no se saben quiénes fundaron las iglesias en Roma, pero muchos comentaristas dicen de que por ahí son romanos que estuvieron en el Pentecostés, se convirtieron y fueron y fundaron iglesias ahí en Roma. También mirando en la historia, y casi la mayoría de los comentarios y libros que cuando uno lee algunos libros, no pueden dejar de lo que formó esta carta, cómo cambió la historia de tantas personas. Y por lo menos voy a dar dos, ¿no? Dos que son bastante conocidos e importantes en la historia del cristianismo. En el verano del año 386 después de Cristo, había un profesor, un filósofo en Milán, ¿no? Un gran filósofo, un profesor, un hombre joven que en un momento dice que estaba en el patio de su amigo y lloraba grandemente y observaba cómo su vida se derrumbaba poco a poco por culpa del pecado, ¿no? Por pecados de todo tipo. Él sabía que su vida en el pecado y la rebelión contra Dios lo hacía sentir muerto y vacío por completo. Y no podía encontrar la solución ni podía encontrar la fuerza final como para poder llegar a Cristo, ¿no? Y no entendía tampoco. Pero dicen que mientras estaba sentado ahí, inmerso en tristeza, en angustia, dice que escuchó a muchos niños jugando que gritaban ahí y gritaban, toma y lee. Y era un juego que era habitual en ese tiempo, un juego entre niños. Y
pero él pensó que hasta podía llegar a ser como un mensaje del Señor, ¿no? Que a través de la palabra de los niños, entonces él tomó un rollo que había en ese lugar y que lo tenía cerca, lo abrió y empezó a leer y leía esto. Romanos 13, del 11 hasta el 14. Y esto es lo que leyó. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando él leyó esto, él no leyó más. No hizo falta que leyera más. No tenía que hacerlo. A través del poder de la palabra de Dios, este fue San Agustín. Este filósofo que después se convierte al cristianismo, ¿no? Y una convicción llega a su corazón y este San Agustín se convierte firmemente en el cristianismo a través de haber escuchado estas palabras de esta carta de Romanos. En agosto, un poco más adelante, en agosto de 1513, un monje que está dando un sermón, está dando como la tesis de su estudio del libro de los Salmos en un seminario y él en su interior estaba como un poco convulsionado, ¿no? Porque muchas cosas verdaderamente no las entendía. Y en su estudio se va a encontrar con el Salmo 31:1, donde decía, líbrame en tu justicia. Y ese pasaje lo confunde un poco a esta persona. ¿Cómo podía que la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Miren, él siguió y pensando en Romanos 1:17, cuando dice, el cual dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y no entendía verdaderamente cómo la justicia de Dios podía darle una fe, una esperanza cierta, un resultado bueno en su vida. Y esa noche, estas fueron las palabras de esta persona. Noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios es la justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por la fe. Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Estas fueron las palabras de Martín Lutero, cuando hubo una reformación que empezó primero en su corazón y fue la reforma al cristianismo. Esta carta de Romanos ha hecho historia. Verdaderamente cambió la vida de muchas personas. Y creo que se entiende lo que es la verdadera gracia, lo que es el sentido del evangelio puro en su máxima expresión. Y esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Una carta increíble. Vamos a orar y nos vamos a meter en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por poder alabarte, adorarte, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy aquí, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos que está conectados a internet para poder vernos. Gracias por cada uno de las personas que está hoy aquí sirviéndote, Señor, y para que esa transmisión pueda salir. Señor, gracias te doy por eso. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que toda la información no quede solo en la cabeza, sino que baje hasta nuestro corazón, Señor, y que podamos disfrutar de una relación contigo y que podamos, Señor, simplemente disfrutar de ser tus hijos, Señor. Te doy gracias por la posibilidad que nos das. Te pedimos por todos nuestros hermanos de todo el mundo, Señor, por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, solamente pensando en que con tu gracia y contigo solo nos basta, Señor. Que no quitemos la mirada nunca de ti, de tu gracia, tu amor y de tu misericordia, Señor. Te damos gracias por todo y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Hoy vamos a ver simplemente la salutación, que hasta inclusive la salutación de Pablo no va a tener desperdicio alguno. Dice así, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como le decía recién, vamos a ver solo estos 7 versículos. Y en el primer verso vamos a ver quién es el autor de esta carta. Vamos a tener una descripción maravillosa de quién es el autor de esta carta. A un siervo de Dios, es este Pablo. Y si hago una pregunta a quién es Pablo, creo que todos los conocen, ¿no? Pablo, el mayor autor de la mayor cantidad de cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, este misionero revolucionario, como creo que para mí es un revolucionario de cómo fue y predicó el Evangelio hasta lo último de la tierra y hasta lo último que conocía. Él ahí iba, lo sacaban por muerto, pero ese era Pablo. Y estamos viendo, y a través del estudio de los hombres, Adrián nos está llevando justamente en el tercer viaje misionero de Pablo. Las mujeres de la iglesia también están estudiando justamente el viaje misionero de Pablo en el libro de Hechos. Entonces es como de la familia Pablo, ¿no? Forma parte de nuestra familia. Pero algo está muy claro en la forma en la que se presenta Pablo. Creo que no puede expresar de la mejor forma quién es Él. ¿Quién es Él? Una presentación que todo el que la lea y saber que es de Pablo realmente se va a tomar esta carta a la altura y con la importancia de quién la escribe. Por ahí uno puede decir, bueno, parece que sacó todos los títulos. Pero miren, 20 años predicando el Evangelio cuando él está escribiendo esta carta, y él lo que va a sacar es simplemente quién es delante de Dios. Y creo que lo hace humildemente, pero con una autoridad que viene de parte de Dios. Y él pone su currículum ahí. Y una autoridad por todo lo que él ha hecho, por los hechos que ha hecho y por todo cómo ha predicado y cómo ha ido a todos lados sus viajes misioneros, creo que tiene autoridad suficiente como para poder presentarse de esta manera. Y Pablo se presenta con 3 títulos, digamos, ¿no? Con 3 formas de cómo describiríamos a Pablo. Y primero dice así el versículo 1, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, 1. Otro, llamado a ser apóstol. Y otro título, apartado para el Evangelio de Dios. Y a mí me encanta porque pone primero, en el primer lugar, el principal. La verdad que podría decirlo de muchas maneras, pero ¿qué es lo que lo caracterizaba? ¿Y qué es lo que lo enorgullecía quizás a Pablo? Y a todos nosotros que vemos todo lo que él hizo, creo que lo identifica, se siente seguro y que es así, que él es un verdadero siervo de Jesucristo. Y que debe estar en primer lugar este título para cada uno de nosotros y para cada uno de los que son discípulos de Dios. Un siervo de Jesucristo. Y me encanta que haya puesto como primer título siervo de Jesucristo. Creo antes se usaban muchas palabras griegas antiguas para poder designar y decir o denominar a un esclavo. Pero la idea de esta palabra, de este siervo de Jesucristo, es la palabra doulos, que significa un esclavo. Y un esclavo por decisión propia, por voluntad propia. Aun cuando el dueño lo quería echar, él decía, no, yo quiero quedarme a servir con vos. Escuchaba un comentario muy interesante porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos como siervos. Miren, siervo es ser esclavo. No hay escalafones para siervos. No es como, digamos, bueno, ahora los chicos acá en Multimedia, la verdad, que han hecho un trabajo increíble. Pero no vamos a poner una fotito como los siervos del mes, así como si fuera una casa de comidas rápidas. Porque no hay escalafones para ser siervos. Es un esclavo por decisión propia para servirle al Señor. Pablo tiene en su mente ser un esclavo y servirle, lo vean o no lo vean. Muchos viajes misioneros y en muchas oportunidades lo sacaron por muerto y quizás nadie lo vio. Nosotros lo sabemos porque está escrito, pero quizás hizo un montón de cosas que nadie lo vio y eres un siervo, un esclavo. Ser esclavo es interesante porque si somos hijos de Dios, hemos sido comprados por Dios.
Esclavo, la palabra esclavo para mí es muy profundo porque la verdad no se puede separar de una relación de la cual nosotros ya tenemos un dueño, porque hemos sido comprados. Y Pablo entiende y lo pone encabezando su carta que antes de todas las cosas, antes de ser un maestro, antes de ser un misionero, un gran maestro de la palabra de Dios, que le dijeron, mira, hay que ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y ahí estaba Pablo, pero él sabe que es propiedad de quién. Él sabe que es propiedad de Jesucristo. Que la vida de Pablo, podemos creer que Pablo, podemos pensar lo siguiente, Pablo nació en una iglesia y de tan chiquitito lo adoctrinaron y él por eso salió a predicar el evangelio y siempre fue así, él nunca se equivocó, siempre fue un esclavo de Jesús, y la verdad que no fue así. ¿Qué historia la de Pablo? Digo, es importante aún en la salutación poder irnos un poquito para atrás y conocer un poquito la historia de Pablo, de este autor de esta carta. ¿Cómo llegó a ser un doulos? ¿Cómo llegó a ser este esclavo por decisión propia? ¿Cómo llegó a ser el Pablo que es en esta carta, en la máxima expresión del evangelio? Este mismo evangelio que él predicaba cuando lo correteaban y lo apedraban y lo sacaban por muerto. ¿Cómo se convirtió en este misionero que revolucionó todo? ¿Cómo sucedió? Hechos, capítulo 9, del 1 al 3, en realidad del 1 al 4. Este era Saulo, este era Pablo antes, ¿no? Antes de verdaderamente hoy presentarse como un siervo de Jesucristo. Saulo, dice el versículo 1 del capítulo 9, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo, que antes era Saulo, ¿no? Él respiraba amenazas y muerte, iba en persecución de los que se decían llamar discípulos del Señor, cualquier cristiano. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la tarea de Saulo. Pidió permiso para ir y traerse los cristianos caminos y presos, llevarlos presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizás muchos conocen la historia, pero esa era la tarea de Saulo, seguir a Dios en la ley. Y pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, iba en contra por completo de la voluntad de Dios, a tal modo que va a tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ese encuentro personal con el Señor Jesús va a ser un cambio en su vida. ¿Por qué me persigues? Y qué confusión, y quiero ponerme 2 segundos en los pies de ahí de Pablo, creyendo que cumplía con la ley de Dios y hacía todo lo contrario. Y el Señor Jesús le va a decir, ¿por qué me perseguís? Tienes encuentro con el Señor Jesús. Creo que muchos se identifican con Saulo, muchos quizás de nosotros hemos tenido un poquito o hemos tenido algún encuentro personal con Dios, donde a lo mejor hemos estado en religiosidad, o hemos estado bajo estructuras, o hemos estado a lo mejor pensando hacer nosotros cosas para agradarle a Dios, y de repente hemos hecho cosas no tan buenas para con algunos hermanos, y de repente, mirá, si estamos haciendo algo a algún hijo de Dios, seguramente se lo estamos haciendo a Dios, y te puede llegar a preguntar, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y tener un encuentro personal con el Señor Jesús, aún creyendo que estamos siguiendo a Dios de la manera correcta. Saulo, miren en Hechos capítulo 8, 1 y 2, fue uno de los precursores de la persecución también, uno de los tantos que se armó la persecución y la muerte de Esteban. Hechos 8, 1 y 2 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Si alguien era responsable de la muerte de Esteban y de cristianos y de esta persecución, ese era Saulo. Este Pablo que hoy nos dice, yo siervo de Jesucristo. Y Jesús lo cruza en el camino y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
La respuesta es: ¿quién eres, Señor? Hechos 9, 5 y 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las coces contra el aguijón es un instrumento para ir guiando los animales que llevaban carretas en ese tiempo. Y es una expresión popular para dejar claro que él iba en contra de la voluntad de Dios. Es como ponerme a luchar, no sé, con todos los chicos acá de multimedia. Obvio que voy a perder. Son muchos. Y Pablo en ese momento, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Yendo en contra de la voluntad del Señor. Y al que va en contra se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Ponete en ese lugar, como te preguntaba, recién tirado, escuchando a alguien pidiendo una respuesta y vos totalmente vulnerable. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice y qué es lo que contesta? Creo que contesta lo correcto. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y entiende quién es el que le pregunta. Es la voz de Dios. Pero hay algo que reconoce. Primero reconoce que es Dios, pero hay algo más importante que creo que reconoce. Él pensaba que le seguía a Dios mismo y la pregunta: ¿por qué me persigues? Y seguramente Pablo entendió que ahí había muchas cosas que arreglar, pero él entendió de que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y reconoce que no le conoce a Cristo. Esa es la parte que él no reconoce. Y la pregunta tremenda como para decir: soy un siervo de Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Creo que a partir de ahí verdaderamente es un siervo de Cristo. Porque no está negociando absolutamente nada, Pablo. Podría haberle dicho: mira, no sé, pero yo conozco mucho la ley, te podría ayudar en esto, te podría ser útil en esto, quizás puedo derramar mis dones y perseguir más cristianos, pero para llevarlos a la iglesia, o no sé, o te puedo ayudar, no sé, en lo que vos quieras. No le dijo así, no negoció absolutamente nada. Un siervo le dice al Señor: ¿qué quieres que haga? Si el Señor en ese momento le hubiese dicho: mira, quiero que te tires de esa montaña, creo que Pablo se hubiera tirado de esa montaña. O quiero que mueras, seguramente Pablo se hubiera muerto en ese momento, porque está dispuesto. Y seguramente lo podría haber hecho. Dios podría haber hecho eso, sí, seguro. Pero Pablo se dispuso ¿a qué? A obedecer. Y cualquier cosa que Cristo le pidiera, él temblando y temeroso, y él le dice... Y el Señor que le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Pero yo quiero saber, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo, ¿qué entendió? Entendió el señorío de Cristo. Pablo no agarró un cuaderno y dijo: bueno, a ver, vamos a ver mi agenda. Mirá, Señor, para vos estoy disponible tal y tal día, de tal hora hasta tal hora. Si te viene bien, bien. No, agarró la agenda y le escribió poniendo doulos, un esclavo, un siervo de Jesucristo. Un esclavo de Jesucristo. Este es el señorío de Jesucristo. Pablo poniéndolo en este lugar, reconociendo que Él es Dios. Y pienso, bueno, ¿cómo llegó, no? ¿Cómo llegó a ser un siervo de Jesucristo tomando este tipo de decisiones? En un encuentro personal, tomando el ¿qué quieres que yo haga? Reconociendo su señorío y entendiendo que no es su voluntad, sino la voluntad del Señor. Romanos 10:9, el mismo Pablo va a poner más adelante, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y vemos el claro ejemplo en lo que acaba de hacer Pablo. Si hay alguien que sabe de esto, este es Pablo. Y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el segundo título con el que se presenta también? Primero como siervo y ahora se presenta como llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol significa apostolos, que es un enviado. Hemos visto que en la Biblia hay 3 partes donde se registra la conversión de Pablo. De todas maneras puse Hechos 26, del 16 al 18, cuando él cuenta cómo fue su conversión. Y dice así: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Miren, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora, ¿qué dice? Te envío. No, yo te envío. ¿Quién lo envió? Dios. Para que abran sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y continúa el versículo. Pero le dio una tarea y está encomendado. Esta palabra envío es apóstol y uno verdaderamente autorizado porque fue por Dios. Si yo te dijera y te dijéramos como pastores, te dijéramos, mira, vos tenés que irte a tal lugar, no sé, no me hagas caso. No me hagas caso. Porque se trata de lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios te manda a hacer. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Ese era el Pablo que hoy está escribiendo la carta y poniendo como referencia que es un siervo y un apóstol de Jesucristo. Creo que tiene todas las credenciales de un apóstol, alguien enviado. Segunda de Pedro 3, 15 y 16, el mismo Pedro va a decir lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hasta Pedro reconoce la autoridad de Pablo cuando escribe, como un apóstol. No es más que nadie, simplemente un enviado por Dios y Pablo cumple con esa función. El último título con el que se le presenta es apartado para el Evangelio de Dios. Y antes de continuar quiero decirte que todo esto es para nosotros. Es sumamente aplicable para cada uno de nosotros. Si tenés en tu corazón de servirle a Dios, esa es la pregunta que tenés que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Si Dios está diciéndote en un momento, mirá, creo que lo que tenés que hacer es ir a tal lado, fíjate, porque somos esclavos por decisión propia. Y algo que debemos ser todo hijo de Dios es apartado para el Evangelio de Dios. Me encanta porque ¿para qué vive Pablo? Yo puedo leer todas sus cartas y digo, ¿para qué vive? Su vida pendiente, ¿a qué está? No está más pendiente de otra cosa que del Evangelio mismo. Él está apartado para el Evangelio de Dios. Vive para el Evangelio. Antes de ir a predicar, obviamente fue llamado a creer, estudiar, a lo mejor memorizar, meditar y prepararse. Pero él defiende el Evangelio. Y primero lo tenemos que defender para nosotros. Creo defender el Evangelio, ir y dar el Evangelio, pero defenderlo en nuestra vida. ¿Saben? Mirando un poco la vida de Pablo también, él cuando tiene esta conversión, lo vamos a ver que después va a estar con los apóstoles, pero va a haber un pequeño conflicto que muchos lo van a querer como matar a Pablo y los mismos apóstoles lo van a salvar y él se va a ir a Tarso. ¿Saben? Va a pasar casi 9 a 10 años en Tarso. Seguramente reflexionando, seguramente estudiando, deshaciéndose de su propio yo, negándose a sí mismo para poder ser el Pablo que es hasta ahí. Y aún en esos momentos, cuando estamos preparándonos, necesitamos ser más siervos que nunca y ser apartados para el Evangelio de Dios. Pienso en Pablo en esos tiempos con toda esa incertidumbre y leyendo y estudiando y orando, pasando tiempo en su relación con Dios y vamos a ver un Pablo increíble después. Mi pregunta es, ¿estamos apartados para el Evangelio de Dios? ¿Qué lugar tiene el Evangelio verdaderamente en tu vida? Quiero ponerme en los zapatos de Pablo. Me encanta Pablo, pero hay muchas ideas en esto, ¿no? Hay tantas ideas para preguntarse una y otra vez. Como en el temperamento de Pablo, un temperamento que iba y pedía permiso para ir a buscar a los cristianos, de repente vamos a ver este Pablo que dice siervo de Jesucristo, un apóstol que enviado, apartado para el Evangelio, y digo, ¿qué pasó con ese temperamento que tenía Pablo? Lo sigue manteniendo, pero le agregó algo importantísimo, que fue el carácter de Dios.
¿Qué es lo que compite o qué puede competir en nuestra vida contra el Evangelio para no ponerlo en primer lugar como Pablo? También me hacía esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre Pablo y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Era un hombre pecador igual que nosotros? Inclusive bravo, bravo. ¿Serán las decisiones que tomó? ¿Qué es lo que nos falta a lo mejor a nosotros como para hacer así como un Pablo, tener ese temperamento, ir y vamos, porque el Evangelio es el Evangelio y es lo primero y es lo primordial? ¿Qué diferencia tenemos? Creo que solo Pablo lo puso como lo más importante de su vida y le va a dar absolutamente todo. Se apartó, se separó, dijo: soy un siervo, ¿qué quieres que yo haga? Soy el apóstol de Jesucristo, soy un apartado para el Evangelio. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? ¿Cuál sería? Es un hombre tal cual como nosotros. Creo que es para reflexionar, y vamos a ver este Pablo que no le importaba para él estar preso y escribía cartas preso, y si uno no supiera que estaba preso por la historia, la verdad que ni sabríamos que estaba preso. Porque él, ¿qué era? Un apartado para el Evangelio. No importa las circunstancias, no importa las situaciones, él era un apartado, era un apóstol, era un verdadero siervo de Dios. Versículo 2. Vamos a ver el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Dios? Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El Evangelio de Dios. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Creo que cómo podemos llamar la atención de alguien cuando le venimos y le decimos: che, tengo una buena noticia para vos. Oh, qué bueno, a ver, ¿qué tenés para decirme? Y mirá, ya la semana que viene creo que nos podemos congregar. Es una buena noticia, ¿no? Vamos a tener muchas restricciones y quizás no vamos a poder venir todos, pero es una buena noticia. Y cuando te dicen: bueno, che, mira, tengo 2 noticias para darte, una buena y una mala. No, decime la buena mejor, ¿no? La otra no me la des. ¿Cuál es la forma con la cual podés prestar más atención? Generalmente dando la buena noticia. Una buena noticia a lo mejor como lo de la iglesia, o una buena noticia de que a lo mejor, mirá, te ganaste un dinero, o te voy a dar una noticia de alguna celebridad o algo, y te va a llamar la atención. Pero ¿qué pasa cuando vamos y decimos: tengo una buena noticia para ti, que es el Evangelio de Dios? Creo que muchos le dicen: no me interesa demasiado. A muchos no les llama la atención. Pero en nuestra vida, que conocemos y que aún así necesitamos ser como ir y predicar el Evangelio, ser apartado para el Señor, para el Evangelio, necesitamos apreciarlo como lo más importante, como la mejor noticia de nuestra vida. ¿Será alguna de las diferencias que tenemos con Pablo? Que para él verdaderamente fue una verdadera noticia. ¿Te acordás en tu conversión? ¿Te acordás cuando estábamos mal, una vida mala, ¿no? Y de repente llegó el Señor y nos dio una vida nueva, una vida con propósito, una vida que no era una vida vana, sino, wow, una nueva criatura somos. Todas las cosas pasadas son hechas nuevas. Qué buena noticia. ¿Por qué? Por el Evangelio. Miren, el Evangelio no es solamente una costumbre y versos que son motivadores para el día a día. Tenemos que entender que la mejor noticia ha venido de parte de Dios, de mi Creador, del Dios vivo. Y que el autor de las promesas del Evangelio, un Evangelio y que son buenas noticias, ¿saben qué? Las prometió ¿desde cuándo? Dice que fueron prometidas antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y Dios no ha sido improvisado con nosotros. No es improvisado. Él sabe todo lo que pasa. Han pasado diferentes hechos, Él nos modifica cosas, Él sabe todo. Tiene todo claro, todo en control. Desde un principio de las Escrituras nos ha venido trayendo las profecías de lo que iba a suceder, que Él iba a venir, que debíamos ser salvos. Esto se va a predicar y no es algo nuevo, algo que Pablo inventó. Podemos ver Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo, pero si vamos, esto mismo está escrito desde el principio. Desde el principio. No fueron improvisados.
sabía su plan. Por eso es molesto a veces escuchar que se prometen en iglesias, tenemos una nueva revelación y revelaciones de no sé quién y no sé de quién otro. Miren, simplemente son experiencias que están tratando de llevar a las iglesias como para entretener. Pero nosotros tenemos la palabra viva y eficaz que desde el principio nos vienen dando la palabra sobre el Evangelio. El cumplimiento de las promesas desde el Antiguo Testamento. Inclusive a veces se disocian el Antiguo con el Nuevo Testamento y no. Qué buena pregunta decir, ¿y cuándo se anunció verdaderamente el Evangelio por primera vez? ¿Desde cuándo está este plan del Evangelio? Y Pablo lo dice, ¿no? Lo prometió desde antes de las Escrituras. Lo hace desde Génesis. Y si nos vamos a Génesis 3, un poco rápidamente para entender lo que está diciendo Pablo, que las buenas noticias que nosotros tenemos tienen que ver con el pecado. Y se da por la maldición que el pecado generó, ¿no? El pecado generó una maldición. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecado andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Continuamos con el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se llama, tiene una denominación como el proevangelio, ¿no? El evangelio prometido de antemano, desde el principio, desde la simiente de la mujer. Miren, continúa Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicará en gran manera los dolores en tus preñeces. Todo esto son consecuencias del pecado. Con dolor dará a luz a los hijos, y tus deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvan a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todas las consecuencias del pecado. No es un castigo de Dios. Miren, estábamos diseñados para que fuéramos eternos. Y Dios lo advirtió desde el principio. Si comes, mueres. Y esto demostró que el hombre es un pecador. Que no tiene la capacidad a veces de retener la inocencia y retener lo bueno. No se puede. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y después de este pecado, que hubo una evidencia de que somos pecadores y quedaron descubiertos delante de Dios, y el hombre a causa del pecado, inmediatamente hubo una vergüenza y hubo una separación con el Creador. Se terminó la comunión con Dios. Y el hombre, ¿cómo se siente? Desnudo delante de Dios. ¿Y Dios qué hace? Lo revierte. Para que vuelvan a sentir confianza delante de Él, los vuelve a cubrir con pieles. Veamos a Adán y Eva, que por primera vez inclusive experimentan la muerte de un ser vivo, un animal que murió para que ellos pudieran ser cubiertos y la relación entre ellos pudiera volver a su cauce. Mataron a un animal para cubrir el pecado de ellos. Un sacrificio, ¿no? Para cubrir el pecado. Y es lo mismo que hizo Jesucristo. Hay un paralelismo tremendo sobre eso. ¿Con qué nos vestimos hoy delante de Dios? Hoy no debemos vestirnos con el Evangelio de Jesucristo, porque es glorioso eso. Este es el Evangelio que Pablo nos va a contar los detalles, detalle por detalle en toda esta carta. Vamos a ver los detalles y vamos a ver el tema del Evangelio. Versículo 3 al 5 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y el Evangelio principalmente es acerca de Jesucristo. A lo largo de toda la Biblia se nos da los anuncios con detalles.
exactamente de qué consistiría el Evangelio, de modo que Jesús era el Cordero. Es la encarnación de las promesas de Dios. Profecías cumplidas en Jesús. Se creen que son aproximadamente más de 300. Son más de 300, perdón. Y tengo varias aquí, ¿no? Las escrituras empiezan diciendo que era de la simiente de una mujer. Aquí lo tengo, nació de una simiente de una mujer, Génesis 3.15, Gálatas 4.4, fue descendiente de Abraham, Génesis 12.3, Mateo 1.1, fue descendiente de Isaac, fue descendiente de Jacob, era de la tribu de Judá, era heredero del trono de David, todos los versículos. Nació en Belén, Miqueas 5.2, Lucas 2.4, 5 al 7, el tiempo exacto de su nacimiento, Daniel. Debía nacer de una virgen, Isaías 7.14, ya venía todas las profecías del Antiguo Testamento diciéndonos sobre el Evangelio. No hay nada improvisado en todo esto. Da detalles específicos de quién y cómo seríamos salvos. Que no haya ninguna duda que Jesús es el Mesías. Que Él desde el principio anuncia que venía a salvarnos. Por eso dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muchos pueden intentar engañar sobre Jesús. Religiones dicen que Jesús no es Jesús. Pero estamos seguros que el único que resucitó fue Jesús. El único. Líderes de otras religiones están muertos. Nosotros tenemos un Dios vivo con un poder vivo. Jesús, a través de toda una vida impecable en santidad, un plan perfecto, vence la muerte, el pecado, para poder hacernos libres a cada uno de nosotros. Vuelvo a decir lo mismo. No es una filosofía, no es un cuento de hadas. No es un modismo de este mundo con bonitas frases para estimularte. El Evangelio es el medio por el cual vos y yo nos devolvió algo nuevo, una vida nueva y una eternidad. Y del cual el Señor Jesucristo, el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿De quién recibimos la gracia y de quién recibimos toda la gracia? Solo de Jesús, de Dios. Creo que eso es suficiente para estimular nuestra obediencia que se desprende de nuestra fe. Pablo aclara muy bien acá el concepto de la fe. No es válido tener fe en cualquier cosa. Lo hemos hablado muchas veces, tuvimos Hebreos 11, cuando hablamos de esa fe que son engañosas, que son dañinas. Solo en Jesús, solo en su palabra. Deposita toda tu confianza, esa convicción, aún de lo que no se ve, esa certeza de lo que se espera. Lo bueno es obedecer a la fe correcta. Por eso te dice obediencia a la fe. Quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe. Significa que tenemos que responder a las evidencias que Dios nos ha dado. El Evangelio, depositar toda nuestra confianza en esa obra que Cristo hizo por nosotros. Es obediencia a esa fe, a ese acto del Señor por cada uno de nosotros. Ese es el plan perfecto. Sobran evidencias en la palabra de Dios que esto es así. Eso es obedecer a la fe. No poner tu confianza en tu conocimiento, no poner tu confianza en tus obras, en tu justicia, en nada de eso. ¿Qué es lo que hace una fe auténtica? Una fe auténtica te hace confiar solo en Jesús. Te lleva a amarle, a obedecerle, a ponerlo en prioridad. Tal como este Saulo que se convirtió e hizo todas esas cosas. Si hay alguien que está autorizado para poner todo eso, es Él. Ponerlo en prioridad, ser un siervo, ser un apóstol, ser un apartado para el Evangelio. El mensaje de esta epístola es el Evangelio de Dios. El tema es el Hijo de Dios. Y ahora veremos en el 6 y el 7 los destinatarios. ¿A quién le escribe Pablo también? Versículos 6 y 7. Dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Y esto está bueno, ¿no? Está muy bueno. Entre las cuales estáis también vosotros. Pablo lo que está haciendo es una distinción entre el público en general con estos que se encuentran en Roma, porque bueno, le está escribiendo a los de Roma. Hablando de todas las naciones, también están vosotros. Es como, miren, está hablando de todo Mendoza, Maipú también está. Aguante la vid, también está ahí. Este mensaje nos llama a ser de alguien. Nos tiene que llamar a ser de Jesucristo. Miren, llamados a ser de Jesucristo, los cuales estáis también vosotros, Maipú, La Vid, Mendoza, Argentina, Sudamérica y todo, llamados a ser de Jesucristo. Nos invita a ser y pertenecerle a Él. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? Y un poco vamos a ver lo que vimos al principio. ¿Por qué fuimos y vimos la conversión de Pablo? Porque es interesante, porque la clave es rendirse por completo y entender que el Evangelio es lo que más se tiene que defender en tu vida. No hay nada más importante que el Evangelio. Mirá todo, analizá todo lo que hizo lo que hizo Dios para rescatarnos. Todo lo que te da. No deberíamos no tener otra manera de ver las cosas que rendirnos por completo en obediencia a sus pies y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero ser tu siervo. Señor, apartame para el Evangelio. Si verdaderamente profundizamos lo interesante y lo increíble que Él hizo por nosotros, no podemos no hacer lo mismo que Pablo. Me maravillo yo cuando decimos gloria a Dios, cuando hacemos algo y le damos toda la gloria para Él. ¿Por qué sí? Porque reconocemos y tenemos que reconocer que todo viene de Él. Quedaría... Quizás para muchos que no entienden del Evangelio dicen, oh, pero qué Dios tan egocéntrico que toda la gloria se la dan a Él. Pero pensad en todo lo que verdaderamente hizo. El problema es que no le conocen. Pensad todo lo que hizo. Todo lo hizo por amor. Lo hizo por tu bienestar. Para que no te fueras al infierno. Para que tuvieras una eternidad. Lo hizo aún muriendo y sufriendo. Y para beneficio y bienestar tuyo y mío. ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no se la puedo dar? ¿Cómo no lo voy a poner en primer lugar? ¿Cómo no ponerlo cerca nuestro? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no obedecer? Obedecerle sería natural al entender todo lo que hizo por nosotros y darle toda la gloria a Él, te vean o no. ¿Podés tener alguna duda de nuestro Señor? ¿Podemos tener dudas del Evangelio? Mira, podemos tener muchas dudas en este mundo, pero nunca dudes que le pertenecemos a Él, que Dios nos llama a pertenecerle a Él. Las dudas no te van a dejar llegar a entregarte. Si empezamos a dudar por algunas cosas, no vamos a poder decir, Señor, apártame para el Evangelio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, soy tu siervo. Con Dios es entregarte. No hay más dudas, solo una convicción. Estamos llamados a ser de Jesucristo. Pregunta para la semana. ¿Nos hemos apartado para Jesucristo? ¿Hemos sido llamados? ¿Eres de Jesucristo? Miren, cuando decíamos recién que todo lo que Él hizo por nosotros hubo un precio. Hubo un precio. Alguien pagó para que nosotros hoy estemos libres. Y ese fue Jesús. Esta carta se divide en 2 secciones. Lo vamos a ver un poco como las otras cartas, pero esta es bien doctrinal. Vamos a ver del capítulo 1 al 11, todo lo doctrinal del capítulo y la parte práctica a partir del 12, ¿no? Pero miren lo que dice el capítulo 11, del 33 en adelante. Dice Pablo en esta misma carta: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y creo que entregarse a Dios es esto a la máxima expresión.
que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y eso es la entrega. Podemos tener todo el conocimiento teológico. Muchas veces nos podemos procurar hoy por el calvinismo y el ateísmo y esto y lo otro, y podés, no sé, miles de preguntas, puedes tener un montón de dones. Pero si todas estas cosas no te llevan a Jesús, voy a decirte algo, no te sirve absolutamente de nada. El camino verdadero es permanecer en Dios. Dios nos llama a eso, a permanecer y ser de Él. También te llama a que disfrutes de su amor. Miren, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Yo, si te tuviera que convencer en este momento, y a los chicos y todo, y les tuviera que decir, miren, y les pregunto, y quiero que levanten la mano los chicos que están acá. Si yo les digo, ¿ustedes son pecadores? Sí, todos somos pecadores. Es fácil de convencerte de que sos un pecador. Es fácil. Ahora, si yo te digo, y a muchas personas le digo, y te quiero convencer, ¿sabes qué? ¿Sabías que Dios verdaderamente te ama y que te cuida, que te da lo que necesitas? ¿Cuántos levantarían la mano y cuántos a lo mejor dirían, no sé si me ama o no, porque me pasa esto, me pasa lo otro, porque no hemos entendido verdaderamente lo que vamos a entender durante toda esta carta de lo que Pablo nos va a hablar? Es muy fácil convencerte de que sos un pecador y a veces es difícil que entendamos que Dios nos ama en todo tiempo y en todo momento y en todas circunstancias. Hoy un mundo tremendo, un escenario dificilísimo para todo el mundo. ¿Y sabes qué? Dios te ama. No es una frase nada más que Dios te ama como vemos por ahí, Dios te ama, Dios es amor, aguante Dios, I love Jesús. No, no es solamente una frase, Dios te ama demasiado. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos ama. Tenedlo por seguro. Vimos a Pablo. Si hay algo que pusimos ahí a Pablo al principio y toda la conversión de Pablo, ¿no es amor de parte de Dios lo que hizo con Pablo? ¿No es amor puro? ¿Por qué Él se entregó? Porque Dios lo amó. ¿Y por qué llegamos al cristianismo nosotros? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos ama. Pero me las mandé y me las mandé mucho, no creo que me ame. Él te ama. Lo que no ama es el pecado, pero Él te ama. Pablo mismo dice ser el primero de todos los pecadores. ¿Cómo le respondemos a ese amor? Mirá, y a lo mejor voy a decir, no, pero no me puedo amar y no me puedo acercar porque estoy con mucho pecado. No, ¿sabes qué? Acércate porque te ama tanto y aborrece el pecado. Así que tranquilo, acércate, Él te ama. También puedes preguntarte que han pasado cosas terribles. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios en medio de todo este coronavirus y no sé cuánto? ¿Sabes qué? Hay más amor de lo que vos crees. Estate seguro que te ama. Que aún en las circunstancias el Señor te ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. ¿Te ama? Wow, que si no nos ama. Si esto no es amor, miren, le digo a los chicos en multimedia, agarramos Beto, cerramos y nos vamos. Esto es amor puro. Es amor a la máxima expresión, verlo a Pablo, o alguien que increíble, y por amor lo va a usar increíblemente. Lo que ha hecho con cada uno de ustedes, si nos ponemos a analizar de la forma que cada uno llegó al Señor, fue por amor de Él. No lo mires porque no te da bienes o porque no te da dinero. Si no nos lo da es porque, ¿sabes qué? No nos va a hacer bien. O por tu salud. No miremos por eso. Miremos el amor en esas palabras que dice, ¿sabes qué? Ahí en esa cruz. Míralo ahí al amor.
Cuando Él dice consumado es, la paga por completo está. Cuando una ruptura entre padre e hijo por vos y por mí, ahí mira el amor. No lo mires en las cosas que tenés o en lo que no tenés o en las circunstancias que estés pasando. Míralo en que vas a tener una eternidad, porque en esa cruz, esos brazos abiertos, te amaron. Te amaron demasiado y te aman demasiado. Y Pablo nos dice que somos también llamados a ser santos. Si respondemos a ese amor, no hay otro resultado que lo que nos pone delante de Dios es ser santos. No tienes que pelear contra nada. Jesús te va a poner en ese estado, respondiéndole a tal amor. Claro que no vamos a ser perfectos, y no lo somos. Pero de eso se trata. ¿Cómo es que se puede así, no? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese es el tema. Es por gracia, el regalo no merecido, pero un regalo que salió caro, como te decía, porque alguien murió y ese regalo es un regalo merecido. La gracia de Dios, lo vamos a ver en esta carta. Él te dio ese regalo de quitarte el pecado, de llevarte a una eternidad, de darte una salvación por gracia, por amor, por su gracia. Un regalo, pero tuvo un precio, no para vos ni para mí. Tuvo un precio para Él, porque Él pagó el precio, murió, pero resucitó. Y la gracia se manifiesta en todos los hombres así, para salvación. Es por su gracia que tenemos esta posición de ser amados y santos y apartados para Él. ¿Y cuál es el resultado de esa gracia? La paz. Y ese es el orden. Gracia de Dios, vamos a tener la paz. Siempre está en ese orden. Todos los saludos de Pablo son así. No tendrás paz si no estás en la gracia de Dios. Y yo te diría, si hoy estás ansioso, si no tenés paz en tu corazón, volvé al Señor, volvé a ese amor incondicional, porque lo que necesitas es la paz de Dios. Juan 14:27, la paz os dejo, mis paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que Dios te da. Esa es la verdadera paz. Podés afanarte de tantas cosas. Puedes afanarte del dinero, de gastos y de querer recuperar cosas, pero ¿sabes qué? Esta es la paz de la cual necesitamos día a día. ¿Querés la paz de Dios hoy? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo viene de pertenecerle a Él. Si no conoces al Señor, hoy es el momento también que puedes decir, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida y yo quiero permanecer en vos. Has respondido a entregarte, y todos los que conocemos verdaderamente entregarte para una vida eterna, para el perdón de pecados, para una vida nueva, como santos, con paz, disfrutando de su amor. Justificados por la fe, simplemente el hecho de creer en Él. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano? Estuve leyendo un poco el libro de la gracia, porque me encanta, tan relacionado con el Evangelio. Y creo que la única responsabilidad del cristiano, lo leía en el libro y me parecía muy interesante, es creer en el amor y en la gracia que Dios te ofrece. Gratuitamente. No hay otra cosa más. Cree en ese amor y en la gracia que Dios te ofrece gratuitamente. Un mensaje totalmente diferente. Miren, cuando vemos a Pablo en su conversión, él no enfatizó lo que hacía, sino lo que Jesús hizo en su vida. Jesús hizo en su vida, no nada más. Fue justificado a través del amor y de su gracia. Lo que Jesús hizo fue, y lo que hace por nosotros es perfecto, es hermoso, es completo. ¿Cuál es tu responsabilidad como cristiano? Es solo creer en la promesa. Si estás agradecido, acepta el Evangelio. Si naciste de nuevo, gloria a Dios. Lee tu Biblia, comunión, testifica a otros. Si verdaderamente entendemos cuál es el Evangelio, si lo aceptamos hoy y ya que nosotros lo conocemos, volvé a reafirmarte en el Evangelio. Sé un apartado para el Evangelio y que puedas decir, Señor,
soy tu siervo. ¿Y qué quieres que yo haga? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor.